Muy buenas noches. Dios me los bendiga a todos los que me escuchan y me ven por este medio. Aquí está nuevamente con ustedes el pastor Jesús Osorno de la Iglesia de Avivamiento Misionero de Oración y Restauración de Vegachí, Colombia. Aquí estoy nuevamente con ustedes predicando la palabra del Señor, porque a eso me ha llamado el Señor, y el Señor quiere también que ustedes prediquen la palabra del Señor. Es un llamado para todos en esta hora de la noche, y hoy vamos a hablar de un tema muy maravilloso que es sobre la oración. La oración es una de las armas espirituales más poderosas, porque esta guerra espiritual es una guerra invisible, que tenemos un enemigo invisible que se llama Satanás. Y él se manifiesta de muchas maneras, pero hoy vamos a aprender de esta arma poderosa. Hay unas armas poderosas, por ejemplo, como el ayuno, la vigilia, el leer la palabra de Dios, orar y una cantidad de cosas. Entonces, hoy vamos a hablar de esta arma poderosa, la oración. Pero antes quiero que leamos un texto maravilloso en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y leo con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ponerle mucho cuidado a estos textos, porque yo sé que muchos de ustedes se van a enamorar de esta palabra, y hoy en día que estamos en medio de esta pandemia y todas estas cosas que están sucediendo en el universo entero, se necesita mucha oración. Que tú y yo oremos por la humanidad, por los países, por las naciones, por los pueblos, por las veredas, por los campos, por el vecino, hasta por el enemigo. Hay que orar para que el Señor también los guarde. Entonces leo con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, y esto se llama Instrucciones sobre la oración. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y dice el 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Y dice el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que mire que es que esto no es porque si nosotros queremos orar, sino que el que conoce de Dios y ama a Dios y es obediente a Dios y a sus mandamientos, aquí dice el versículo 1, exhorto. Aquí hay una exhortación de parte de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. A veces nosotros, muchas veces como pastores, nos dicen muchas ovejas ya con 1 año, 2 años, y que, pastor, es que yo no encuentro por qué orar. Hay que orar por tus hijos, por tu esposa, por el esposo, por el vecino. Y también dice la palabra del Señor, hay un texto maravilloso que se llama la regla de oro y el amor hacia los enemigos. Hay que orar por nuestros enemigos. Es una manera de perdonar al enemigo, orando por él y atándolo al reino de los cielos. Amén. Aquí vamos a aprender, porque esto es una guerra de amor. Esto no es con los puños, no es con otra, es con amor y con el Espíritu Santo de Dios, que es el que guía tu oración y mi oración. Dice el 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, y para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire que es que hay mucho por qué orar. Hay que orar si estás en el pueblo. Hay que orar por las personas que están en eminencia, por la policía, el ejército. Hay que orar por el alcalde, por los concejales, por todas estas personas que dirigen y guían el pueblo. En tu país hay que orar por el presidente, y seguimos orando por la policía, el ejército y todos estos de la Cámara de Representantes, senadores y todo eso. Hay mucho por qué orar. Y dice el 3, por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Cuando tú oras, cuando yo oro por todas estas personas,
alegramos el corazón del Señor. Amén. Y dice el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que orar por las personas que no quieren acercarse a Dios. Entonces tenemos que clamar a nuestro Padre Celestial para que Él toque esos corazones y también derribe esas cortinas de oscuridad que hay en sus ojos, que coloca el enemigo para que no vea la luz de Cristo. Porque Cristo es la luz del mundo, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando hay cortinas de oscuridad en estas personas, esto hay que derribarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza sobre la oración? Dar pautas para que el creyente aprenda a orar y a su vez estimularlo a una vida disciplinada de oración. Si tú quieres disciplinarte para orar por tus hijos, por tu esposa, por tu casa, por tu empleo y por tantas cosas, entonces tienes que prepararte. De verdad, es doblando unas rodillas y hablando con el Señor, es orando, no es rezando, es orando, hablando con el Señor. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, nos enseña sobre la necesidad de orar y la base de una buena relación es indiscutiblemente la comunicación. Orar es hablar con Dios, es tener un acercamiento con Dios, es tener una intimidad con Dios, es como darle la mano a Dios, es como darle un abrazo a Dios por medio de la oración. Por eso, cuando entramos en el reino de Dios, la oración es el medio más eficaz para comunicarnos con Dios. La oración es un privilegio que nos da la mediación del Señor Jesucristo y una fuente de poder y bendición para nuestras vidas. Cuando tú oras, el Señor te escucha. Cuando tú lo haces con fervor y no es así simplemente... Señor, es que aquí hay muchas dificultades en mi casa, hay muchas dificultades con nuestros hijos y Espíritu Santo, amén, y ya cortamos. No, esto es haciéndolo con fervor, con amor, con humillación ante la presencia de Dios, porque nosotros al Señor no le damos órdenes, nosotros al Señor le suplicamos y nos humillamos ante su presencia para que Él nos escuche. Y eso sí, hay alguna clave, la clave número 1 es estar libre de pecado. Cuando nosotros andamos en pecado, el Señor no nos va a escuchar porque Él mira al altivo de lejos y al pecador lo tiene separado de Él. El pecado nos separa de Dios. Entonces, hay una pregunta maravillosa. ¿Qué es orar? La oración es hablar con Dios. Hay otra pregunta, ¿por qué orar? Porque es un mandamiento de Dios. No, como les decía ahora, no es si nosotros queremos orar, no, es que hay que orar. No, es un mandamiento de Dios. Eso está en Mateo 26:41. Tú vas a abrir tu Biblia allá y te vas a dar cuenta que es un mandamiento de Dios. Mateo 26:41. Hay otra pregunta, ¿para qué orar? Dice, para disfrutar la comunión con Dios. Cuando usted se llena del Espíritu Santo de Dios, de la gloria de Dios, porque es que el Espíritu Santo de Dios es la presencia viva en tu vida, la presencia viva de Dios. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando tú empiezas a orar y tú lo haces con amor, anhelando la presencia del Espíritu Santo de Dios y queriendo hablar y tener esa intimidad verdaderamente con el Señor, el Espíritu Santo de Dios te ayuda a guiar en oración. Eso está en Proverbios 15:8. ¿Para qué orar? Para bendecir al prójimo. Cuando tú oras por tu vecino, si a usted le montan una competencia, un negocio ahí enseguida, usted por ejemplo tiene un almacén de ropa o de repuestos o lo que sea, y enseguida te colocan en el local que sigue una competencia. Ora por él para que le vaya bien a él, y si tú oras por él para que le vaya bien a él, te va a ir bien a ti también. Eso es lo que quiere el Señor, que nos amemos los unos a los otros, porque Dios es amor, y Dios, cuando nosotros conocemos de Dios, aprendemos a amar porque Él nos enseñó a amar. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Para qué orar? Para extender el reino de Dios. La gente están entretenidos hoy en la drogadicción,
en el narcotráfico, en el hurto, en tantas cosas, en el licor, en muchas cosas, en la brujería, en la hechicería. Todas estas cosas no son agradables al Señor, están entretenidos allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para que ellos puedan salir de allá, tú y yo tenemos que clamar por ellos. Tus hijos están metidos en la drogadicción, están metidos en muchas cosas, en el lesbianismo. Eso se llama el lesbianismo, eso no es agradable a Dios. Eso, si ustedes se quieren dar cuenta, ustedes leen en Levítico 20:13, donde dice que la mujer que se acuesta con otra mujer como si fuera un hombre es grave, o el hombre que se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer es grave. Levítico 20:13. Entonces esas cosas no son agradables al Señor. Hay que orar para extender el reino de Dios. ¿Para qué orar? Para ser sanados. Cuando tú oras por tus hijos, están enfermos, dolor de cabeza, tienen virus ahora en esta pandemia, ora por tus hijos, ora por tu familia, clama por tu familia para que sean sanados. Tenemos que abrir la boca, tenemos el médico por excelencia, el mejor médico. Dice en Lucas 1:37 que para él no hay nada imposible, que lo que es imposible para el hombre, para él es posible. Y qué rico tener nuestro médico de cabecera que se llama Jesús de Nazaret. Yo sé que tú quieres tenerlo y lo vas a invitar en esta noche y le vas a decir: mi Jesús de Nazaret, te necesito en mi casa, te necesito en mi vida, te necesito en mis hijos, te necesito en mi familia, en mi trabajo, donde salgo y dentro te necesito. Hay otra pregunta. Gloria al Señor. ¿Cómo orar? Para que terminemos. En el nombre de Jesús. O sea que la oración es: me presento ante el Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque sabemos muy bien que el puente, el abogado que nos dejó nuestro Padre Celestial para acercarnos a Él es Jesús de Nazaret. Él es el puente, Él es el abogado y es el mejor de los abogados. Entonces oramos en el nombre de Jesús. Esto está en Juan 14:13. ¿Cómo orar conforme a la voluntad de Dios? Y está en primera de Juan 5:14 y 15. Conforme a la voluntad de Dios. Hay un problema que usted se le mete en la cabeza, que usted quiere comprar, por decir algo, un caballo, pero el Señor te quiere regalar un carro. Entonces usted insiste con ese caballo, pero si el Señor te quiere regalar un carro y tú le clamas al Señor y le dices: Señor, yo necesito en qué transportarme, necesito algo para movilizarme, pero esto que yo quiero es conforme a tu voluntad. Pues le estabas pidiendo un caballo, te va a regalar un carro, porque estás orando conforme a la voluntad de Dios. Y tú querías pedirle un caballo, pero Él quería regalarte un carro. Y esto en esto es que nos tenemos que mover. Orar, pedirle al Señor: Señor, pero que sea tu voluntad y no la mía. Señor, necesito una novia conforme a tu voluntad. Necesito una esposa conforme a tu santa voluntad. ¿Cómo orar? Con mucha fe. Hay que despertar la fe que a veces se duerme. Y hay que decirle: fe, despierta que necesito andar contigo. Y la despierta y sale a la calle: fe, ven conmigo a la calle, vamos a mercar, vamos a trabajar. Despierta la fe que a veces se duerme. No dejes dormir la fe en Cristo Jesús. Santo es el Señor. ¿Cómo orar? Guiados por el Espíritu Santo y con sinceridad, con sencillez, con humildad, con perseverancia y con amor. Y para que terminemos, estorbos e impedimentos en la oración: la falta de perdón. Cuando tú no perdonas y odias un familiar o un vecino, el Señor no te va a escuchar, porque no has perdonado, y el Señor quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Si nosotros no perdonamos aquí en la tierra, Él no nos va a perdonar allá en el reino de los cielos. Entonces este es un impedimento. Estorbos o impedimentos en la oración: pedir teniendo orgullo o egoísmo. Otro impedimento: falta de fe. Otro impedimento: estar en enemistad con el prójimo. Otro impedimento: ataduras de idolatría, ocultismo y falta de concentración. Entonces, cuando
tú caminas en todas estas cosas, no estás confiando en el Señor, en los brujos, en los hechiceros, en el chance. Cuando tú confías en el chance, que es el que te va a proveer todo, no es que a nosotros nos provee todo, es Dios, que es el dueño del oro y la plata, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si has entendido este mensaje hoy, vamos a hacer una oración maravillosa, para que el Señor derrame sabiduría sobre nuestras vidas para hablar con Él. Y vamos a decirle: papá Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, aquí estoy delante de tu presencia, rogándote que abras las ventanas de los cielos y las puertas aún, Dios mío, y derrames mucha sabiduría y entendimiento para aprender a hablar contigo. Dios mío, ayúdame a orar. Dile al Espíritu Santo de Dios que te ayude a orar, porque a veces no dan las oraciones, porque a veces estamos mal con el Señor, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, esa oración aparece ahí. En esta hora también estoy clamando por una bendición, por una joven que en este momento está con coronavirus y está muy mal allá en Miami, que se llama Venus Mora, y estoy clamando por ella, estoy declarando en ella un milagro conforme a la voluntad de Dios. Estoy clamando por ella, por Venus Mora, allá en Miami. Muchas bendiciones a todos los que han aprendido hoy sobre la oración. Reciban hoy juego del Espíritu Santo de Dios para que sean bendecidos. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, ya no oras tú, sino el que clama por ti ante el Padre se llama el Espíritu Santo de Dios. Dios me les bendiga a todos. Una feliz noche. Si les gustó el video, compártanlo para que sea bendecido mucha gente. Tú y yo vamos a propagar la palabra del Señor. Los tiempos se están terminando. Necesitamos terminar aquí en la tierra llenos de la gloria de Dios para ser salvos. Bendiciones.